La vida de este hombre fue como una montaña rusa real. Comenzó en lo más alto siendo el comandante de la Guardia Pretoriana, la élite encargada de la seguridad del donante. Estamos hablando de Lucio Elio Sejano, el pretor de la Guardia Pretoriana y el consejero de mayor confianza del donante Tiberio. Durante el mando de Sejano, la Guardia Pretoriana logró convertirse en una gran fuerza política, y su influencia se volvió tan fuerte en Roma que, por un tiempo, logró convertirse en el ciudadano más poderoso de la ciudad. Pero sin que pudiera imaginarlo, Sejano tuvo su carrera completamente arruinada, teniendo un destino trágico y sombrío, en un abrir y cerrar de ojos. Sejano nació en el año 20 a.C. y provino de la clase de los equites. Su padre, llamado Estrabón, también sirvió en la Guardia Pretoriana como prefecto. La Guardia Pretoriana, establecida inicialmente por Augusto en el año 27 a.C., no era solo una fuerza de élite encargada de la seguridad del emperador, sino que también desempeñaba roles cruciales en la administración civil y en el mantenimiento del orden en Roma. Sejano, junto con su padre, se unió a este destacado grupo militar desde muy joven. Sin embargo, su verdadero ascenso comenzó después de la muerte del emperador Augusto, cuando Estrabón fue designado para gobernar Egipto en el año 15 d.C. Al asumir el mando exclusivo de la Guardia Pretoriana, Sejano implementó reformas significativas que la transformaron de una simple unidad militar en una herramienta poderosa para el imperio. Los campamentos dispersos por la ciudad se centralizaron, el número de cohortes aumentó, y Sejano, ahora con control total, nombró personalmente a centuriones y tribunos con alrededor de 2,000 soldados bajo su mando directo. Sejano tenía una influencia sin precedentes y con todo este poder, pronto se convirtió en un confidente de confianza del nuevo emperador Tiberio. La relación entre los dos alcanzó un punto de tal proximidad que Tiberio se refería a Sejano como socius laborum, expresando la confianza que el emperador tenía en él como su consejero. En el año 19 d.C., muere el sucesor de Tiberio, Germánico, lo que resulta en problemas para Tiberio, quien, según los rumores, era el principal culpable de esta muerte. Su popularidad se vio duramente afectada y, como resultado, Tiberio otorgó más poder a Sejano, con el objetivo de crear un clima. Debido al miedo en la ciudad de Roma, la figura de Sejano, sospechoso de estar implicado en la muerte de Germánico, se fortaleció en los años siguientes. Esto contribuyó a la instauración de un régimen de terror marcado por informantes y acusaciones de traición alrededor del año 23. Sejano, traspasando las barreras tradicionales de la clase ecuestre, fue elevado a la posición de pretor, un título generalmente reservado a los miembros de la clase senatorial. Su prestigio se consolidó con la erección de una estatua en su honor en el Teatro de Pompeyo y la promoción de sus seguidores a cargos públicos. Esta ascensión generó cierta hostilidad, especialmente de Druso Julio César, el hijo biológico del emperador Tiberio. Desde la muerte de Germánico, la relación entre los dos no era la mejor. Druso estaba siendo moldeado como el sucesor designado de su padre, y mientras aspiraba a expandir aún más su poder, Sejano buscaba solidificar su conexión con la familia imperial. Intentó hacerlo ofreciendo la mano de su propia hija Junil, de solo 4 años, al hijo de Claudio, sobrino de Tiberio. Esta tentativa tenía como objetivo establecer una alianza que pudiera acercar a Sejano a la cima del poder romano. Sin embargo, esta estrategia fracasó cuando el joven Claudio Druso murió misteriosamente unos días después. A pesar de este revés, Sejano no renunció y continuó alimentando secretamente el deseo de suceder a Tiberio. Con este contratiempo, Sejano cambió su enfoque hacia un nuevo objetivo: eliminar al hijo de Tiberio, Druso. Alrededor del año 23, la animosidad entre los dos llegó a un punto crítico. Una acalorada discusión llevó a que Druso golpeara a Sejano,
y lamentara públicamente su presencia en el gobierno. Mientras el heredero del emperador aún estaba vivo, la posibilidad de que Druso sucediera a su padre se volvía cada vez más cercana. Sejano no podía permitir que esto sucediera, por lo que llegó al extremo de seducir a la esposa de Druso, Lila, y en conspiración con ella y un médico, logró envenenar a Druso, poniendo fin a la vida del único heredero de Tiberio, en el año 23. Esto allanó el camino para la ascensión de Sejano como futuro heredero, pero aún había otros obstáculos en su camino debido a la muerte de Druso. La consideración de Tiberio hacia los hijos del fallecido Germánico con Agripina como posibles herederos lo llevó a contemplar a Nerón, el hijo mayor de Germánico, como un heredero potencial. Nerón comenzó a ganar popularidad en el Senado, y su semejanza con su difunto padre fortaleció aún más su posición. Sin embargo, esta ascensión no pasó desapercibida para Sejano, quien inició una campaña difamatoria contra Agripina y sus hijos en la corte imperial. La hostilidad entre las facciones de Agripina y Sejano creció, marcando un período de agitación en la aristocracia romana. Aunque en un principio el Senado observó con indiferencia el creciente poder de Sejano, su influencia se solidificó al punto de que se erigieron altares a la clemencia y la amistad, asociados a Sejano y Tiberio. La adoración pública, oraciones y sacrificios en honor a Sejano indicaban una conexión profunda entre los dos, elevándolo casi a la estatura de un miembro de la familia imperial. A pesar de ello, Sejano no tenía ningún vínculo oficial con la familia imperial. Para resolver este problema, intentó casarse con Lila, viuda de Druso. Su aparente plan era posicionarse como un posible sucesor, ya que, como Juliano adoptado, podría aspirar a una posición elevada. Sin embargo, el emperador Tiberio rechazó la solicitud, advirtiendo a Sejano sobre los peligros de sobrepasar su posición. Ante la negativa al matrimonio, Sejano ajustó su estrategia y se centró en minar la influencia de Tiberio en Roma, alimentando las paranoias del emperador respecto a Agripina y al Senado. Logró persuadir a Tiberio para retirarse a campaña en el año 26 d.C. y luego a la aislada isla de Capri. Con Tiberio apartado e aislado, Sejano asumió el control e inició una serie de juicios políticos motivados por intereses personales. Agripina y sus asociados se convirtieron en blanco de acusaciones de traición y corrupción. Después de la muerte de la esposa de Tiberio en el año 29, Sejano aprovechó la oportunidad y lanzó un ataque final contra Agripina y sus hijos. Tiberio, influenciado por su consejero, denunció a Agripina y sus hijos al Senado, alegando arrogancia y comportamiento vergonzoso. La ciudad de Roma se sumió en un clima de incertidumbre y temor. Instruido por Tiberio, el Senado declara a Agripina y 2 de sus hijos como enemigos públicos. Son desterrados a diferentes islas, y Agripina sufre agresiones, incluso pierde un ojo y finalmente muere probablemente de hambre aquí. Ahora, con el emperador Tiberio aislado en una isla y los hijos de Germánico ya no siendo un problema, Sejano se convierte en el hombre más poderoso e influyente de Roma. Custodiado por los pretorianos, se convierte en el guardián de las comunicaciones entre Tiberio y Roma, consolidando su dominio sobre toda la información que el emperador recibía. Finalmente, en el año 31, Sejano logra comprometerse con Lila, y aún tiene el honor de convertirse en cónsul junto con el emperador Tiberio, quien aún estaba en la isla de Capri. La prolongada ausencia del emperador permitió a Sejano consolidar una influencia sin precedentes, con senadores y caballeros cortejando su favor como si fuera el propio emperador. Su cumpleaños se convierte en un evento público, y más estatuas son erigidas en su honor. Sin embargo, a finales de ese mismo año, en el año 31, todo cambiaría para Sejano. Según la información de Flavio Josefo, Antonia, la madre de Lila, desempeñó un papel crucial al alertar a Tiberio sobre la creciente amenaza representada por Sejano.
Esta advertencia se transmitió a través de una carta enviada a la isla de Capri, donde Tiberio ordenó la ejecución inmediata de Sejano sin necesidad de un juicio secreto. Tiberio eligió a Nevio Macro, anteriormente prefecto de las vigilias, para reemplazar a Sejano y orquestar su caída. El 18 de octubre de 31, Sejano fue convocado a una reunión del Senado, mediante una carta de Tiberio, aparentemente para concederle los poderes de tribuno. Al entrar al Senado por la mañana, Macro tomó el control de la guardia pretoriana, y los miembros de las vigilias rodearon el edificio. Inicialmente felicitado por los senadores, Sejano experimentó un giro sorprendente cuando la carta, que comenzó con temas completamente diferentes, de repente lo denunció y ordenó su arresto. Fue detenido de inmediato y encarcelado. Después de esto, el Senado condenó a Sejano a muerte, desencadenando disturbios en la ciudad. Estatuas fueron derribadas, su nombre fue eliminado de registros públicos y hasta de monedas. La familia de Sejano sufrió consecuencias terribles. Su hijo fue ejecutado, su exmujer se quitó la vida y sus otros hijos fueron asesinados. Tiberio, furioso, ordenó más ejecuciones mientras la ciudad de Roma enfrentaba persecuciones y purgas políticas. Finalmente, uno de los hijos de Germánico que sobrevivió, Calígula, se convirtió en el heredero y sucesor de Tiberio como emperador. De esta manera, el que una vez fue el ciudadano más poderoso de Roma, Sejano, tuvo un final inesperado y terrible, siendo borrado completamente de la historia romana. Con la desaparición de Sejano, Roma se sumió en una mezcla de alivio y desconcierto. Las repercusiones de su caída resonaron en los pasillos del poder y en los corazones de aquellos que lo habían cortejado para obtener favor. La ciudad, que había estado bajo la sombra de su influencia, se liberó de su yugo, pero las cicatrices dejadas por su breve pero intensa supremacía aún persistían. Mientras tanto, en la remota isla de Capri, Tiberio, ajeno a la tormenta desatada en Roma, continuaba su retiro en medio de la deslumbrante belleza de la naturaleza y los extravagantes placeres de la vida insular. Sin embargo, la noticia de la caída de Sejano y la revelación de sus maquinaciones llegaron a él como un trueno inesperado. Antonia, la astuta madre de Lila, había desempeñado un papel crucial al alertar a Tiberio sobre la traición de Sejano. La lealtad de Antonia hacia el emperador, combinada con su profundo conocimiento de las intrigas palaciegas, se había convertido en un escudo contra la creciente sombra de Sejano. La furia de Tiberio se desató con la velocidad de un vendaval. A pesar de su aislamiento en la isla, tomó medidas inmediatas. Nevio Macro, el hombre que había reemplazado a Sejano, también fue arrastrado por el torbellino de la purga. Tiberio, en su furor, no dejó piedra sin remover, y la ciudad de Roma se vio sumida en una nueva ola de ejecuciones y destierros. La familia de Sejano, ya marcada por la tragedia, sufrió aún más. Su nombre fue borrado de la memoria colectiva de Roma, como si hubiera sido una pesadilla momentánea. Las estatuas que una vez se alzaron en su honor fueron derribadas y destruidas, y cualquier referencia a él se volvió tabú. En este caos, un nuevo protagonista emergió de las sombras: Calígula, el hijo de Germánico, quien había sobrevivido a la brutal purga desencadenada por Sejano. Ahora, con la muerte de Tiberio en el horizonte, Calígula se convirtió en el heredero designado y el futuro gobernante de Roma. La trama política y las maquinaciones palaciegas no descansaban en la ciudad eterna. La caída de Sejano y la ascensión de Calígula prometían nuevos capítulos de intriga y poder. Roma, aunque liberada de la sombra de un hombre, se sumergía en un nuevo juego de poder, donde las alianzas se tejían y desentrañaban en los oscuros pasillos del poder imperial. La historia aún tenía muchos giros inesperados por revelar. Con la desaparición de Sejano, Roma experimentó un cambio dramático.
La caída del hombre más poderoso de la ciudad dejó un vacío que pronto fue llenado por la incertidumbre y la anticipación. Las miradas ahora se dirigían hacia Calígula, el último superviviente de la familia de Germánico, cuyo destino estaba destinado a converger con el inminente final de Tiberio. En los pasillos del poder se gestaban nuevas alianzas y traiciones. La corte imperial, aún resintiéndose de las secuelas de la purga de Sejano, se preparaba para una nueva era bajo la sombra de Calígula. Las intrigas palaciegas no conocían descanso, y el futuro de Roma colgaba en un delicado equilibrio. Mientras tanto, en la isla de Capri, Tiberio contemplaba los eventos que se desarrollaban en la vastedad del imperio que había gobernado. La traición de Sejano había sacudido sus cimientos, pero ahora debía enfrentarse al dilema de designar a un sucesor. Calígula, con su vínculo sanguíneo con Germánico, emergió como la elección lógica, aunque la sombra de la locura que luego definiría su reinado ya se insinuaba. El Senado, ansioso por un nuevo liderazgo, observaba con cautela los movimientos de Calígula. La ciudad respiraba con la esperanza de una nueva era, pero también temía las consecuencias de un imperio gobernado por un joven impetuoso. El destino de Roma estaba en juego y el equilibrio político pendía de un hilo. Con la muerte final de Tiberio, Roma entró en una nueva fase de su historia. Calígula ascendió al trono con una mezcla de expectación y aprehensión. Sus primeros días de reinado se caracterizaron por un atisbo de extravagancia y generosidad, pero también por destellos de crueldad que inquietaron a muchos. Las sombras de la política imperial continuaron su danza intrincada. Calígula, aunque inicialmente visto con cierta esperanza, pronto revelaría su naturaleza errática y despótica. Los senadores y la población en general se vieron envueltos en una red de intrigas y conspiraciones que marcó los primeros años del reinado de Calígula. Así, la historia de Roma continuaba su curso entre giros impredecibles y momentos de intensidad política. Calígula, el joven emperador con un linaje marcado por la tragedia y la ambigüedad, se preparaba para dejar una huella indeleble en la historia del imperio. Las sombras de Sejano parecían desvanecerse, pero el teatro del poder romano estaba lejos de apagar sus luces. La ascensión de Calígula al trono de Roma inauguró una era de excentricidad y crueldad que mantuvo a la ciudad y al imperio en vilo. La anticipación inicial se vio rápidamente eclipsada por los comportamientos erráticos del joven emperador. Calígula, aunque heredero de la noble estirpe de Germánico, reveló facetas de su personalidad que dejaron boquiabierto al Senado y a la población romana. El nuevo emperador, apodado cariñosamente como Pequeño Botín por sus primeros actos de generosidad, pronto se sumergió en un reinado caracterizado por su extravagancia y despotismo. Sus acciones impredecibles y sus excesos desencadenaron temores entre los ciudadanos y la élite política. Calígula, envuelto en su propia megalomanía, mostró una indiferencia sorprendente hacia las normas y tradiciones que habían guiado a sus predecesores. El Senado, obligado a equilibrar la lealtad con la prudencia, observaba con inquietud mientras el emperador se enfrascaba en acciones cada vez más imprudentes. Con el tiempo, las sombras de la paranoia y la crueldad se cernieron sobre el Palatino, dejando a la ciudad en un estado de constante aprensión. Mientras tanto, las intrigas continuaban tejiéndose en los pasillos del poder. Las alianzas cambiaban tan rápido como los caprichos de Calígula. La influencia de la familia imperial fluctuaba, y aquellos que habían gozado de favor bajo Tiberio se encontraban ahora en la cuerda floja. La ciudad de Roma, siempre efervescente en su actividad política, se convirtió en el escenario de maquinaciones y conspiraciones. En medio de este panorama incierto, un nuevo capítulo se abrió con la construcción de proyectos monumentales y la realización de eventos grandiosos. Calígula, en su afán de dejar su marca en la historia,
impulsó la construcción de lujosos palacios y la organización de celebraciones suntuosas. Sin embargo, su imprudencia también se manifestó en decisiones como nombrar a su caballo como cónsul, gestos que aumentaron la tensión entre el emperador y el Senado. A medida que el reinado de Calígula avanzaba, la preocupación crecía entre los romanos. El deseo de estabilidad y un liderazgo sensato se hacía cada vez más evidente. Las sombras del pasado, como las de Sejano, aunque desvanecidas, dejaron un eco en la memoria colectiva, recordando a la ciudad que la historia imperial estaba llena de giros impredecibles. En este ambiente cargado de suspense, Roma se preparaba para el siguiente acto de su fascinante historia. Las sombras del pasado se mezclaban con la incertidumbre del futuro, mientras Calígula, en su esplendor y desvaríos, dirigía el destino del Imperio Romano hacia un destino aún desconocido. Y así concluimos esta fascinante travesía a través de la intrincada historia de Roma, donde el poder, la traición y los giros inesperados moldearon el destino del imperio. Espero que se hayan sumergido en los personajes y las sorpresas de esta narrativa cautivadora. Antes de finalizar, lo invito a compartir en los comentarios lo que más les sorprendió o enseñó en este viaje histórico. La historia de Sejano, Tiberio, Calígula y los entresijos del poder romano nos brinda valiosas reflexiones sobre la naturaleza humana, los peligros de la ambición desmedida y las altas y bajas de la política. Si disfrutaron de esta exploración histórica, denle like, compartan con amigos y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios llenos de intrigas y revelaciones. Agradezco a todos por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Hasta el próximo video, donde continuaremos desentrañando los misterios y lecciones de la historia. Cuídense y hasta pronto.